El peso del poder en manos jóvenes. Roma, un nombre que aún hoy resuena como un eco eterno de gloria y tragedia. En el corazón del imperio más poderoso del mundo antiguo, el trono imperial era más que un asiento, era un símbolo de poder absoluto, capaz de elevar a un hombre al nivel de los dioses, pero también de aplastarlo bajo su peso. El trono, sin embargo, no siempre estuvo reservado para los más sabios o experimentados. Hubo momentos en la historia en los que el destino o las intrigas de las élites colocó a niños y adolescentes en el puesto más peligroso del mundo. Jóvenes emperadores que enfrentaron desafíos titánicos en un escenario lleno de traiciones, guerras y expectativas imposibles. Hoy, exploraremos 5 de estas historias. Relatos que nos muestran cómo la juventud y el poder absoluto pueden convertirse en una mezcla mortal. Algunos de estos jóvenes intentaron reformar Roma, otros la usaron como su patio de recreo. Pero todos dejaron una marca indeleble, ya sea en los anales de la historia o en las cicatrices de su tiempo. Elagábalo, el emperador que rompió todas las reglas. Elagábalo, el adolescente que pensó que Roma era su parque de diversiones personal. Imagina tener 14 años y que de repente alguien te dice, aquí tienes el imperio más poderoso del mundo. Haz lo que quieras. Y vaya que lo hizo. Elagábalo, con la sutileza de un elefante en una cristalería, decidió que las tradiciones romanas eran aburridas. ¿El Senado? Un grupo de viejos amargados. ¿Los dioses romanos? Despídanlos. En su lugar, instauró el culto al sol invicto, una religión exótica traída desde Siria, con rituales que hacían que incluso los más libertinos de Roma se persignaran. Y si creías que las estrellas de pop actuales son excéntricas, espera a escuchar esto. Elagábalo organizaba banquetes donde servía comida falsa solo para reírse de sus invitados hambrientos. Su vida amorosa era un episodio interminable de los escándalos de Elagábalo, edición imperial, con matrimonios tanto con mujeres como con hombres, y hasta un sacerdote por ahí. Elagábalo sería el influencer definitivo de TikTok, con tendencias virales que harían temblar al Senado. Básicamente, vivió como si cada día fuera el último, lo cual, considerando cómo terminó, no estaba tan equivocado. Pero Roma no era precisamente tolerante con los influencers adelantados a su tiempo. En el año 222 después de Cristo, la Guardia Pretoriana decidió que ya habían tenido suficiente. Elagábalo fue brutalmente asesinado junto con su madre, y sus cuerpos fueron arrastrados por las calles antes de ser arrojados al río Tíber. La extravagancia puede ser divertida, hasta que los soldados llegan con las espadas. Alejandro Severo, el niño emperador filósofo. Cuando el caos de Elagábalo terminó, Roma clamaba por estabilidad. Alejandro Severo, primo de Elagábalo, fue elevado al trono a los 13 años, bajo la promesa de restaurar el orden. Su madre, Julia Mamea, se aseguró de que el joven estuviera rodeado de consejeros sabios y experimentados. Alejandro era todo lo contrario a su predecesor, sereno, estudioso y pacifista. Su reinado estuvo marcado por intentos de reconciliación tanto dentro como fuera del imperio. Intentó integrar las diversas religiones del imperio, promoviendo la tolerancia en una época de divisiones. Su enfoque filosófico hacia el gobierno lo convirtió en una figura admirada por algunos y despreciada por otros. Sin embargo, la filosofía no era suficiente en un mundo gobernado por la espada. Los generales romanos, acostumbrados a la gloria militar, vieron en su pacifismo una debilidad. En el año 235 después de Cristo, en medio de una campaña contra los germanos, Alejandro fue asesinado por sus propias tropas. Su madre, que lo había guiado durante toda su vida, encontró el mismo destino. Su muerte marcó el inicio de una de las épocas más oscuras de Roma, la crisis del siglo III, un periodo de caos que casi destruye al imperio. Gordiano III, el emperador adolescente atrapado en una tormenta. El año 238 después de Cristo fue un caos absoluto en la historia de Roma. Conocido como el año de los 6 emperadores, fue una época en la que las traiciones, los asesinatos y las luchas de poder estaban tan de moda como los gladiadores en el Coliseo. En medio de este torbellino de ambición y sangre, un joven de apenas 13 años, Gordiano III, fue proclamado emperador. Una decisión que parece sacada directamente del manual de soluciones desesperadas para imperios en ruinas. Gordiano era inexperto, pero tenía algo que Roma necesitaba urgentemente, un rostro joven y esperanzador que uniera al Senado y al ejército, dos instituciones que se habían vuelto más rivales que aliados. Sin embargo, la esperanza era solo una fachada, y el verdadero peso del gobierno recaía en su suegro, Timesiteo,
un general brillante que no solo lo protegía en las campañas militares, sino que también dirigía el imperio entre bastidores. Mientras Gordiano intentaba adaptarse al trono, Timesiteo mantenía las fronteras a raya, logrando victorias importantes contra los persas y otros enemigos de Roma. Pero Roma, como siempre, era una amante cruel. La muerte de Timesiteo dejó al joven emperador completamente vulnerable, como un barco a la deriva en medio de una tormenta. En su lugar, entró Filipo el Árabe, un general con más ambición que lealtad. Gordiano, que nunca había tenido control real sobre el imperio, se convirtió rápidamente en un obstáculo para los planes de Filipo. Fue durante una campaña en Persia cuando el destino de Gordiano llegó a su trágico final. Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Algunos dicen que fue asesinado por órdenes de Filipo, otros, que sucumbió a las duras condiciones del viaje. Lo cierto es que Roma perdió a su niña Esperanza en medio de la arena y el calor del desierto persa, y el joven emperador fue enterrado en una tumba improvisada, lejos de la gloria del foro. Quizá la mayor tragedia de Gordiano III no fue su juventud, sino el hecho de que vivió y murió siendo un peón en un juego mucho más grande que él. En un imperio donde la traición era la moneda más valiosa, Gordiano nunca tuvo una oportunidad real. Su breve reinado es un recordatorio de que, en Roma, no importaba cuán joven o prometedor fueras, el destino siempre encontraba la manera de aplastarte. Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente. Rómulo Augustulo es como el final de una serie épica que nadie quería. Su ascenso al trono fue el equivalente histórico de poner un adorno bonito en un pastel que ya se está cayendo a pedazos. Con solo 16 años, fue colocado en el trono por su padre, Orestes, quien claramente pensó: ¿qué podría salir mal si pongo a mi hijo adolescente al mando de un imperio moribundo? Spoiler, todo salió mal. Rómulo no era más que un títere, una cara bonita para darle al desastre una apariencia de normalidad. El imperio romano de Occidente ya estaba colapsando más rápido que una franquicia de comida rápida mal administrada. Y en el año 476 después de Cristo, cuando Odoacro, líder de los Hérulos, tocó la puerta de Roma, no fue para entregar flores. Fue para despedir al chico del trono. Pero aquí viene lo sorprendente: a diferencia de otros emperadores, a Rómulo no lo asesinaron. Odoacro, en un giro de guión digno de una comedia negra, lo envió a vivir una vida tranquila en el exilio. Nada de dagas, nada de veneno, solo una villa en Campania y un retiro anticipado. Ser el último emperador de Roma no está tan mal cuando sobrevives al imperio. El prodigio que se convirtió en un monstruo. Nerón. Un nombre que, incluso siglos después, sigue susurrándose con una mezcla de asombro y terror. Imagina a un joven de 16 años, ascendiendo al trono más poderoso del mundo antiguo, empujado por las intrigas de su madre, Agripina. Una mujer cuya ambición haría sonrojar a los más astutos villanos de nuestras series favoritas. Al principio, todo parecía un cuento de hadas imperial. Guiado por filósofos como Séneca y consejeros leales, Nerón prometía una era dorada para Roma. Pero, como bien sabemos, las apariencias engañan. Detrás de esa fachada de joven prometedor, latía un corazón consumido por la paranoia y el deseo insaciable de poder. La transformación de Nerón de prodigio a tirano fue tan rápida como devastadora. Temiendo que su madre conspirara contra él, decidió que el Día de la Madre sería cancelado, permanentemente. Ordenó su ejecución, demostrando que, en su mundo, la familia era desechable. Su esposa Octavia no corrió mejor suerte, y una larga lista de senadores aprendió que discrepar con el emperador podía ser fatal para la salud. Y entonces llegó el gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo. Algunos rumores sugieren que Nerón tocaba la lira mientras la ciudad ardía, otros dicen que simplemente disfrutaba del espectáculo. Lo que es seguro es que vio en las llamas una oportunidad. Culpó a los cristianos, desatando una persecución que haría que los villanos más crueles parecieran aficionados. Su crueldad no conocía límites, y las calles de Roma fueron testigo de horrores inimaginables. Pero su megalomanía no se detuvo ahí. Obsesionado con su propia grandeza, ordenó la construcción de la Domus Aurea, un palacio tan extravagante que haría que las mansiones de los magnates modernos parecieran casas de muñecas. Mientras el pueblo sufría, Nerón se rodeaba de lujos inimaginables, aislándose en su propio mundo de excesos. Finalmente, la realidad tocó a su puerta. Enfrentado a una rebelión liderada por Galba y abandonado por aquellos que alguna vez le juraron lealtad, Nerón huyó como un ladrón en la noche.
Acorralado y sin escapatoria, decidió escribir su propio final trágico. Sus últimas palabras, "que artista muere conmigo", resuenan como el epitafio de un hombre que nunca entendió que el verdadero arte de gobernar no está en el poder, sino en la sabiduría. Así, Nerón pasó de ser el joven prodigio de Roma al monstruo que casi la destruye. Un recordatorio eterno de que el poder sin control es una puerta abierta al abismo. La marca de la juventud en el trono. Los jóvenes emperadores de Roma son un testimonio de cómo el poder puede moldear y destruir a quienes lo poseen. Quizá la verdadera tragedia no era ser joven en el trono de Roma, sino vivir en un mundo que no dejaba espacio para los errores de la juventud. Algunos, como Alejandro Severo, intentaron usarlo para el bien. Otros, como Nerón y Elagábalo, se dejaron consumir por sus propios deseos. Y unos pocos, como Rómulo Augustulo, fueron víctimas del colapso inevitable de un imperio. Pero hay una lección constante en sus historias: el poder absoluto no es para los débiles ni para los inocentes. Roma no era un lugar para la juventud. En su trono, cada día era una lucha por la supervivencia, y cada decisión una apuesta contra el destino. Ahora dime, ¿cuál de estos jóvenes emperadores te ha impactado más? ¿Crees que fueron víctimas de su época o responsables de sus propios destinos? Déjame tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos épicos y oscuros del pasado.